Mientras la defensa de Alejandro Toledo anunció que planteará la prescripción de uno de los delitos que se imputan al exmandatario, el de tráfico de influencias, Elian Karp señaló que su esposo volvería si hubiera garantías y justicia imparcial en el país. Por su parte, el presidente Kuczynski, en respuesta al comentario de la ex primera dama sobre el inconveniente que le resultaría hacerla hablar, porque ella sabe lo que él hizo, declaró: no sé, yo no hablo inglés. En conferencia de prensa para anunciar una marcha contra la corrupción para este 16 de febrero, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Verónica Mendoza, afirmó: si tiene que caer el actual presidente de la República para que podamos zanjar de una vez en el país con la corrupción, que así sea. También se refirió a los gobiernos posteriores al fujimorismo como supuestamente democráticos. De otro lado, la bancada del Frente Amplio ha demandado que se priorice el debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en la próxima legislatura. Y el expresidente Alan García aseguró que cuando lo convoquen dará al Ministerio Público su testimonio sobre el caso del gasoducto surperuano, cuya construcción fue adjudicada a un consorcio del que formaba parte de la empresa Odebrecht. De otro lado, la Fiscalía precisó hoy que el fiscal Hamilton Castro entregará información por escrito, pero no acudirá a la citación de la comisión Lava Jato. El expresidente Alan García fue denunciado por Ángela Valdés, una ex militante del partido aprista, por el presunto delito de lavado de activos. La acusación, que comprende también a ex esposa de García Pérez, Pilar Nores, afirma que el exmandatario adquirió una veintena de inmuebles, lo que la denunciante encuentra sospechoso. Y para estar informado las 24 horas del día, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas de la República, al doctor Jorge del Castillo, del Partido Aprista, y al congresista Marco Arana, del Frente Amplio, vocero de la bancada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, caballeros? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bien, vamos a empezar hablando sobre Alejandro Toledo y lo que ha dicho su defensa, su abogado hoy día. Por un lado ha dicho que va a plantear la prescripción de uno de los delitos que se le imputan, el de tráfico de influencias, y por otro lado ha hablado de una cacería de brujas también. De otra parte, Elian Karp ha declarado que Alejandro Toledo volvería al Perú si hubiera garantías y justicia imparcial en el país, lo que supone que a su juicio tal cosa no existe. Finalmente, el presidente Kuczynski hoy día, ante una pregunta que le recordó el comentario de Elian Karp, que había escrito en las redes: no me hagas hablar, dirigido a él, ¿no? Porque, y esto lo dijo en inglés, y yo sé lo que hiciste la última vez, ha respondido Pedro Pablo Kuczynski diciendo sencillamente: no sé, yo no hablo inglés. Y luego hizo jiji. Sí, claro. Vamos a empezar escuchando precisamente lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski y luego conversamos sobre esto con nuestros invitados. Se pide prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo. ¿Qué opina usted sobre eso? Todo eso lo tiene que explicar la Fiscalía. Hay un procedimiento legal y, como yo dije el otro día, yo espero que él venga y le conteste a la Fiscalía las acusaciones que hay. Llegó a decir que le parecía una vergüenza incluso el caso de Alejandro Toledo. Mire, yo no voy a llover sobre mojado. Yo creo que en el Perú tenemos que seguir las reglas y nada más. ¿Y a qué se refería entonces Elian Karp con el I know what you did last time, presidente? No sé, pues yo no hablo inglés. Muy bien. ¿Ustedes hablan inglés? Yo no, solo leo discretamente. Nada más. Pero se entendía clarito lo que había dicho la señora Karp. ¿Qué dicen nuestros invitados sobre la respuesta del presidente? Bueno, es que yo creo que tomándolo como lo ha tomado me parece bien. Sí. ¿Le parece bien que responda? Lo peor hubiera sido que responderle en serio a una persona que si sabe algo, ¿qué espero para decirlo? Porque no lo denunció.
ha sido su primer ministro y se le sabe algo de verdad, que es grave, me parece que es un delito de omisión no denunciarlo, que vaya a la fiscalía y que lo denuncie. Pero es parte de una estrategia de defensa para politizar el caso y el día de mañana pedir un asilo o un refugio en alguna parte y decir que es perseguido político, ¿no? Pero eso está clarísimo. Se ha hecho muy bien el presidente Kuczynski no caer en el juego. Yo creo que las declaraciones de Elian Karp podrían indicar en un primer momento una especie de amenaza, ¿verdad? Si el Ejecutivo no es capaz de influir en el Legislativo para que Alejandro Toledo quede libre o en todo caso el proceso no tome las medidas que deba tomar en el sentido de que podría, si de haberse cometido delitos de corrupción, podría significar una larga prisión para Alejandro Toledo, darle un mensaje al presidente, decir, bueno, mira, si el Ejecutivo no hace algo a ese nivel, nosotros vamos, o ella podría hablar, ¿no? Lo cual me parece grave e inaceptable porque sería parte de una amenaza. Pero segundo, si no habla diciendo que conoce que habría el presidente Pedro Pablo Kuczynski incurrido en acciones ilegales, el problema es que la convierte a ella en una cómplice. Y en ese sentido, si el juez mañana, al ver que Alejandro Toledo no está en primera hora en el aeropuerto Jorge Chávez, decide ordenar la captura internacional, dadas las declaraciones de Elian Karp, sería importante que también la citen a la señora para que hable lo que ella dice saber sobre presunta comisión de delito de parte del presidente PPK, que también entiendo va a ser incluido en las investigaciones. ¿Le parece bien entonces también que el presidente ha respondido así, que no le ha dado mucha importancia? Bueno, a esa declaración no, pero que no le haya dado importancia a esa declaración, bueno, creo que es una buena salida. Sin embargo, el presidente debiera estar preocupado por el tema de que ese tipo de declaraciones, como otras que están existiendo, podrían hacerlo incurrir a él también en la investigación en casos relacionados con lavajato, y eso no es para reírse, eso habría que tomárselo muy en serio, ¿no? ¿Y qué piensan de esta posición anunciada por la nueva defensa de Alejandro Toledo en el sentido de que van a pedir la prescripción de uno de los delitos que se le imputan, el de tráfico de influencias? Pero antes de eso, permítame comentar lo siguiente. Sí. Mira, vemos el caso de Jessica Tejada, ¿no? Aparentemente cómplice o inducida, 18 meses de prisión. La mismísima señora Nadine. Ya han abierto investigaciones, ya varias, y en el caso de la presunta recepción de dinero entiendo que también tiene una investigación, como en el caso del gasoducto del sur. En esta operación millonaria de Alejandro Toledo, tal como lo dice con mucha propiedad Cecilia Valenzuela hoy día, en el Comercio de hoy, ¿no? En esa pareja la banquera es ella. Si alguien sabe de manejo de bancos de transferencias y de giros, es ella. Entonces, muy posiblemente, cuando avance la investigación, esta dama quede implicada. Entonces, como vemos, es una defensa al esposo y también es una autodefensa para politizar una situación. Los operadores de toda esta gestión mafiosa fueron los que ella trajo al Perú, a Vidanón, Maiman, su cónsul en Tel Aviv. Entonces, pues no me diga que es ajena a las cosas. Evidentemente este es un tema muy serio, ¿no? Ahora, han agarrado esta ruta de la prescripción, pero ese es de un delito, y quizás el más leve de todos los que puedan ser achacables a estas personas, ¿no? Porque aquí hay lavado de dinero, hay cohecho, concusión, colusión, no sé, hay una serie de delitos, y ahí el más simple, más leve es tráfico de influencias, ¿no? O sea que quizás pueda ¿es irrelevante? Yo creo que... ¿O es tratar de ganar por lo menos psicológicamente una batalla antes? O de repente enganchar pues un buen cliente que cree que le va a pagar de los 20 millones un buen honorario, ¿no? Supongo yo, ¿no?
y por lo cual supongo que se van a retirar otros abogados también que no han visto satisfechas sus expectativas profesionales. Pero también ha hablado sobre lavado de activos, que sería, digamos, el delito más fuerte, ¿no es cierto? Por el que podría ir muchos años si es que se demuestra efectivamente el señor Toledo a la cárcel. Y lo que él ha dicho es que ya se le ha investigado sobre eso por el caso Coteva, y que no van a volver a investigarlo otra vez en el Ministerio Público. Son hechos nuevos. La defensa... Bueno, él dice, claro, el papel ¿no? aguanta todo, pero él dice, ¿no? Pero yo estoy seguro que yo creo que el Perú espera que los fiscales hagan una carpeta sustanciosa, fundamentada, con pruebas, y ahora hay nuevos hechos. Hay un colaborador eficaz, Barata, que lo ha sindicado directamente, que antes lo estaba exculpando, ahora lo está inculpando, ¿no es cierto? Hay transferencias bancarias, hay cancelaciones de casas, de hipotecas, o sea, todo está, claro, dice, que me digan qué cuenta. Bueno, esta es la cuenta que pasa de Europa a Ecoteva y a la cancelación de sus propiedades. Esa es la cuenta. Varias cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, como argumento de defensa puedo usar ese y muchos más. Pero aquí lo importante y lo digno ante este caso y ante el hecho que vivimos en una democracia es que el presidente Toledo regrese al Perú y afronte las cosas como deben ser. Sería lamentable que una falta de solidez en la investigación y en la acusación fiscal permitiera que la defensa de Alejandro Toledo se acogiera a prescripción. En ese sentido, creemos que es muy importante la labor que el fiscal que está viendo el caso pueda mostrar todas las pruebas que hay, y en este caso no hay impunidad, porque en realidad ya han habido antecedentes de expresidentes investigados por temas de corrupción que se acogieron a imprescriptibilidad. Bueno, Alberto Fujimori lo intentó de alguna manera con su largo alejamiento. Está el tema del primer gobierno de Alan García y el tema de acogerse a imprescriptibilidad. Está, prescriptibilidad, yo creo, en esto hacer que se prescriba su delito. En realidad, en marzo tenemos, y ahí hay una responsabilidad grande del Congreso. ¿Puedo hacer una rectificación en el tema? En ese caso, porque yo era el abogado que conozco de pe a pa el caso, en primer lugar, no vivimos en una democracia, vivimos en una dictadura. Todo el mundo sabe, no sé dónde estaría Marco Arana en ese momento, pero en el Perú, la dictadura de Fujimori nombraba vocales de la Corte Suprema, fiscal de la Nación, Blacanelli, ¿cómo no va a justificar? Perdón, no, déjame terminar. Entonces, en primer lugar, no había Estado de Derecho. Por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da la razón. Por eso es que Colombia niega el asilo. Por eso es que Francia, niega la extradición. Y Francia lo mismo. Y tampoco no hay una prescripción. Aquí lo que hubo fue que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Perú revisar la causa. Y la causa se revisó y por eso se levantó la orden de captura y él pudo volver el 27 de enero del 2001. Así que no fue por prescripción, fue por incumplimiento de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero lo cierto es que, digamos, las acusaciones gravísimas que se hicieron no condujeron a un proceso que hubiera podido proceder. Entonces, yo creo que lo importante en este caso es, y creo que eso es un elemento nuevo en el que nos encontramos, efectivamente, estamos en un Estado de Derecho, no estamos en la dictadura de los tiempos de Fujimori, pero de otro lado creo que hay una sensibilidad nueva en la ciudadanía, y esa sensibilidad nueva es que quienes hayan cometido delitos de corrupción de todo nivel, si han sido presidentes de la República, ministros, si han sido gobernadores regionales, alcaldes o alcaldesas, la verdad es que hay una suerte, por fortuna para todos los peruanos, de decir, miren, estamos hartos de la corrupción. Y en ese sentido es importante que, a pesar que se venía pidiendo desde hace muchos años que hubieran leyes más severas en materia anticorrupción, como por ejemplo el tema de la muerte civil para los corruptos o el tema de imprescriptibilidad de delito de corrupción, puedan prosperar. Y ahí hay una gran responsabilidad de este Congreso, y de otro lado hay una gran responsabilidad de un Poder Judicial y de un Ministerio Público
que están diciendo respeten la autonomía de poderes, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante que se respete los fueros correspondientes. El Congreso no tiene atribuciones para establecer responsabilidades penales, sí políticas, y a eso debe abocarse la Comisión Investigadora Lavajato, y es muy importante que el Ministerio Público haga una buena labor. Ahora que menciona esto, este caso de Coteva, esta maraña de cuentas bancarias de aquí para acá, de un país a otro, y que terminaron pagando, ¿no es cierto?, las hipotecas del señor Toledo, estuvo el expediente durante 4 años como si fuera una pelota, tirándosela de un lado para otro. 4 años. Por eso y claro, pasó el tiempo y sí podemos decir, bueno, ese delito ya prescribió, pues. Pero 4 años. El Congreso de la República dijo ya, que se encargue el Ministerio Público. Hasta los propios Perú Posibilistas dijeron eso. Ya uno comenzó a sospechar. ¿Y por qué querrán que en el Ministerio Público se vea el tema? Luego vimos, ¿por qué? Nunca se llegó a nada. Entonces, claro, en el Congreso querrán cambiar las leyes, pero el Ministerio Público, ¿qué hizo? El Poder Judicial. Aquí hay una enorme responsabilidad, por eso insistimos, del Ministerio Público. O sea, no se trata simplemente de declaraciones genéricas que tienen que hacer sobre el hecho de que esta vez sí van a caer, como ha señalado el fiscal de la Nación. Van a hacer una investigación que cumpla sus propósitos, que es la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, en fin. Pero lo que hay que ver son hechos. Efectivamente, la manera como la Fiscalía actuó en el caso de Coteva reafirma la sensación que tenemos muchos ciudadanos, que tenemos ahora en el Congreso, de que podría haber motivaciones, razones que conduzcan a un hecho de impunidad más. Esta vez el Ministerio Público, sin embargo, tiene una barrera alta, que es el hecho de que la información le está llegando del Ministerio Público de Brasil, que le está llegando la información judicial que le está llegando de Estados Unidos, lo que está llegando de Suiza. Los fiscales no pueden hacer menos, lo que ellos no han querido hacer se lo están haciendo fuera. Entonces ahora que se pongan a tono de lo que se necesita. Bueno, y la señora Karp, a propósito de la confiabilidad o no de la justicia dentro de un régimen político que es de democracia y no de dictadura, ha dicho que Toledo volvería si hubiera garantías y justicia imparcial en el país. ¿Ustedes creen que ese discurso, que es lo político que mencionaba hace un momento el congresista Jorge del Castillo, tenga asidero, resulte verosímil dada la situación política actual en el país? Primero, estamos en un Estado de Derecho. El señor Toledo ha participado en las últimas elecciones, ¿no? No puede ser, hubiera denunciado allí que no había garantías, ¿no es cierto? El actual presidente fue su ministro. Fue su primer ministro, no puede. Tiene una falta de PPJ, tiene 2 ministros suyos que son ministros hoy y un viceministro que hoy es ministro. Así que tiene, no son gente suya sin duda. Quizás la señora Romero sí es partidaria, entiendo yo, pero la pregunta, quizás más que a los que somos en carril distinto al señor Toledo, yo la pondría en la boca, en los oídos y en la respuesta de los que son sus partidarios. Todos han coincidido en decir que no hay persecución política. Los que han sido sus primeros ministros, los que son sus amigos, los que han sido llegados a él, todos coinciden en que debe volver y que no hay persecución política. Así que ese argumento se cae de su propio peso. Bueno, lo que hay que esperar en todo caso, y yo creo que hay que exigir además, el presidente Toledo dice que él no ha incurrido en actos de corrupción. Bueno, tiene tiempo todavía para tomarse un vuelo, a lo mejor llega por el lapso de las horas antes de que el Poder Judicial pueda resolver o mandatar su prisión a nivel internacional. Si hay, algunos dicen, bueno, si no hay honor, si no hay dignidad, esto se declarará pues preso político, lo cual perseguido político, lo cual sería el hazmerreír en realidad de todos los que conocen cuál es la situación en este momento en el país de las instituciones de administración de justicia. Y segundo, porque las pruebas están allí, o sea, si hay un conjunto de pruebas que indican que él ha recibido dinero de la corrupción, que Odebrecht esto lo incrimina, bueno, entonces asumir la responsabilidad. Más bien creo que su defensa debería aconsejarle
cómo ser colaborador eficaz a estas alturas, dado que hasta su propio abogado, el doctor Valle Riestra, ya ex abogado, decidió abandonarlo, ¿no? Entonces, muchos ex ahí en torno. Entonces el tema, y yo creo que reviste la mayor importancia, que se ponga derecho es lo mejor que puede ocurrir, que no se corra, como ha dicho la procuradora Príncipe, y venga a presentarse ante la justicia. Muy bien. Vamos a ver efectivamente si viene Alejandro Toledo. Y si no, que lo traiga. Lo van a traer. O sea, finalmente va a tener que venir, por las buenas o por las malas, digamos, para responder ante las autoridades peruanas. Para empezar, ¿no? Los bienes que tiene en el Perú tendrán que ser embargados. Así que todo eso que metió ahí lo va a perder, ¿no? Para empezar. Y por tanto, embargados, rematados a favor del Estado, ya nadie va a heredar ni nada por el estilo. Primera cuestión, ¿no? Segundo, va a terminar involucrando en proceso penal a la suegra y a Tudilimundi. Ya la metió. No, ya lo metió, pero mejor que venga, que asuma y que libere al resto, ¿no? Porque si no, esto va a ser mucho peor. Y quizás más grave que todo eso, yo creo que es el profundo daño moral, ¿no?, que causa al Perú, a la institución de la Presidencia de la República, ¿no?, a todas las personas, como bien se lo han dicho algunos de sus partidarios, que luchamos por la restitución democrática del país, y que él abanderó esa batalla, pero la defraudación que ha perpetrado en perjuicio de muchísimas personas, de todos los peruanos en general, yo creo que así no hayan votado por él, es un hecho sumamente grave. Bien, vamos a una pausa y regresamos luego con el Frente Amplio, la situación interna del Frente Amplio, lo que ha dicho hoy día Verónica Mendoza a propósito de si hace falta que caiga el presidente Kuczynski para que de una buena vez zanjemos con la corrupción, que así sea, ha dicho, y en fin, otros temas con los que vamos a dialogar extensamente con los dos invitados, pero sobre todo con el congresista Arana. Volvemos con eso. Buenos días, la señora Verónica Mendoza convocó una conferencia de prensa para anunciar una marcha para el 16 de febrero contra la corrupción. Pero no solamente habló de esto, sino que dijo que si tiene que caer el actual presidente de la República para que podamos zanjar de una buena vez con el país, con la corrupción, que así sea. Vamos por partes con esta conferencia. Escuchamos lo que dijo la señora Mendoza. Hay cosas que ciertamente el actual presidente de la República tiene que responder, y responderá ante las autoridades competentes y ante el país, porque él fue presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía durante el gobierno del señor Toledo, cuando se produjeron estos casos de corrupción, cuando se recibieron estas hoy prácticamente probadas coimas. Entonces, resultaría extraño, cuesta creer que él no haya sabido absolutamente nada, más aún cuando sabemos también que funcionarios de Odebrecht fueron partícipes o participaron de una ONG que él creó saliendo del gobierno del señor Toledo. Entonces yo creo que sí hay temas que preocupan respecto al vínculo entre el actual presidente de la República y Odebrecht, que entiendo yo están siendo investigados por las autoridades competentes, y ahí también estaremos vigilantes para que se investigue hasta el final. Si tienen que caer 3 expresidentes y si tiene que caer el actual presidente de la República para que podamos zanjar de una buena vez en el país con la corrupción, que así sea. ¿Usted participa de esa afirmación? Sí, sin que yo haya llamado a votar por PPK, en plena coincidencia en que es necesario. Qué detalle que empiece su declaración diciendo, recordemos que ella dijo que hay que votar por PPK y ahora dice que si hay que sacarlo, que lo saquen. Es importante, entonces, digamos, destacar esta posición. Plena coincidencia con Verónica Mendoza de que en la lucha contra la corrupción, el tema, como lo venimos planteando, es caiga quien caiga, ¿no? Claro. Porque creo que un error grave de la manera de abordar estos problemas es que han habido quienes han señalado que tienen una supuesta superioridad moral sobre estos temas, ¿no?
Y yo creo que lo que hay que tener es sentido de justicia, y lo que hay que tener es racionalidad para decir, miren, la corrupción no tiene bandera política. Superioridad moral, no lo entiendo. Bueno, se discute mucho sobre el tema quién es competente para investigar y para denunciar casos de corrupción. Bueno, la señora Mendoza en algún momento se refirió al fujimorismo. ¿A eso se refiere? Y aquí no, hay que referirnos a todos, porque lo que se ha señalado es lo siguiente, ¿no? Las denuncias sobre corrupción, ¿tienen bandera política y color ideológico? No lo tienen. Hay presidentes regionales, hay alcaldes, probablemente la gestión de Susana Villarón en la Municipalidad de Lima Metropolitana, que ha manejado fondos. Dice que a Gregorio Santos le han dado 2 millones. Lo de Gregorio Santos, hay presidentes regionales, hay alcaldes, recordemos que también el de Cerro de Pasco en su momento. Entonces, no hay bandera política, hay acusados de derecha, de izquierda, de centro, y me parece muy importante que la coincidencia que expresamos con el bloque de Verónica Mendoza es: vamos a fondo en la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, si el presidente de la República, que sabemos todos, ha hecho negocios, es un empresario exitoso, es un no quiere, porque nosotros lo planteamos en campaña, se lo planteamos en la primera reunión que tuvimos con él, que uno de los elementos centrales de su gobierno debía ser marcar una línea divisoria en relación a los conflictos de intereses, a la ley de lobbies que nadie está prácticamente cumpliendo. De hecho, en su propio gobierno, en este momento sabemos, la señora Cecilia Blume, que es conocida por todos como una gestora de intereses, sabemos que en este caso el tema de familiares o altos funcionarios, como por ejemplo el asesor, entiendo, del gabinete de ministros, que ha sido en su momento el responsable de las inversiones de OAS, ha sido contratado por este gobierno. Entonces, creemos que es muy importante que aquí haya claridad y transparencia. Y efectivamente hay una coincidencia en el tema de que tenemos una oportunidad, otra vez una oportunidad, porque ya perdimos una grande. Después de que cayó Fujimori, pensábamos que se podría mejorar la calidad y la capacidad del Ministerio Público, del Poder Judicial en general, de la sociedad peruana, para no ser complacientes con la corrupción. Pero ahí hay que ir a fondo. Entonces me parece importante decir caiga quien caiga, y si el propio presidente tiene que ser investigado. O sea, pero hay como 8 pasos, digamos, intermedios que se saltean en esta afirmación, si tiene que caer el presidente actual, que así sea. Y además, esto dicho en una convocatoria a una marcha que no solamente es contra la corrupción, también es por el cambio de constitución, y en la que también se llama supuestamente democráticos a los gobiernos que sucedieron al fujimorismo, pues se plantea un escenario, digamos, de cuestionamiento a la naturaleza y a la entraña democrática. Pero ahí hay un tema, pues, que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? La forma como se ha organizado la sociedad y la economía peruana, ¿ha sido hecha para prevenir la corrupción? No. La forma como se están promoviendo inversiones, ahora mismo con los decretos legislativos que se pretende pasar, ¿qué están haciendo? Bajar la valla de las regulaciones que el Estado tiene, como por ejemplo está pasando en este momento con decretos legislativos, que otra vez, bajo nueva forma, van a hacer una segunda edición de las leyes del perro hortelano, para ir sobre los territorios de los pueblos indígenas. ¿Para qué se hacen esas leyes? Se hacen esas leyes para favorecer intereses privados. Entonces, este tema no es un tema de que hay un presidente corrupto como Fujimori, que está entre los 10 presidentes más corruptos de todo el país. No es que sea solamente una vergüenza nacional que tengamos tres expresidentes acusados o que podrían ser investigados y procesados por corrupción, Alan García, Ollantumala, Alejandro Toledo. O sea, no es un problema de personas. Hay un problema ahí estructural, sistémico, que tiene que ver con complicidades, que tiene que ver con normas que han faltado. Digamos, sostener eso es una posición legítima, pero la posición del cambio a la Constitución es algo que ustedes plantearon en la plataforma política de la campaña del año pasado, fue a las urnas y no ganó, es decir, en realidad perdió. Entonces, no significa tratar de ganar en las calles lo que no se obtuvo en las ánforas, ¿supone un problema o no? No significa abandonar nuestras propuestas. Nadie dice que abandonar. Sino, por eso mismo, yo creo que es importante en todo caso. Hay una marcha que está siendo convocada por la CGTP y un conjunto de organizaciones. ¿Otra? No, la del 16. Okay. La del 16.
Y, por ejemplo, ha generado la adhesión nuestra también. O sea, usted sí va a ir a la marcha. Sí, estamos convocando y respaldando, además, no solamente a quienes organizan esta marcha, sino, por ejemplo, han venido los grupos de vecinos que se opusieron al abusivo peaje en Puente Piedra. Y ellos han señalado que el problema no es solamente que se cobre después por los peajes, sino han señalado que es injusto que los peajes estén dentro de la ciudad. Y lo que están pidiendo es la nulidad de los contratos de concesión. Nosotros estamos respaldando esa lucha, y no solamente en la ciudad de Lima, si en cualquier otra ciudad del país pretenden mercantilizar la ciudad, reducir los espacios públicos, convertir todo a negocios y que afectan finalmente a la gente más pobre, se pretende seguir haciendo en función de un supuesto desarrollo, como ha ocurrido como en el caso de la firma ahora de la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, de ninguna manera. O sea, no desarrollo a cualquier coste. En todo caso, estamos hablando de un desarrollo que encubre temas de corrupción, y tenemos el legítimo derecho de cuestionar que así sea. No, si el derecho al cuestionamiento está fuera de discusión. ¿Qué dice el congresista? A mí lo que me parece es una irresponsabilidad saltar a la conclusión sin todavía haber concluido las premisas y las hipótesis del caso. Por lo de caiga quien caiga, por el presidente. No, lo de caiga específicamente. Claro, o sea, va directamente, caiga el presidente, de versiones que todavía, a mí me parece que el presidente debe dar explicaciones. Eso de la ONG es un tema controvertido. La suscripción del decreto de urgencia 022, que perfora el límite de endeudamiento, es un tema que debe ser, sin duda, explicado por él, y que dio lugar a la renuncia de Luis Carranza, no olvidemos, precisamente se hizo para esta obra. Pero una cosa es que pide explicaciones y después veremos qué pasa, y otra cosa es saltar a priorísticamente a una conclusión, a decir, no, puede ser vacado mañana. Esa es una irresponsabilidad antidemocrática, ¿no? Y más aún una persona que hizo campaña por ese presidente, por hechos que hoy día son noticias, pero que en ese momento se sabían de sobra, o no se sabía de sobra que se había dado la ley 18460 y no se había dado 28460 y el decreto de urgencia 022. Se sabían de sobra. Entonces, yo creo que este es un aprovechamiento para decir, tú la llevas, cuando la señora Verónica Mendoza tiene que responder otras cosas también de falta de transparencia, ¿no? Sin ninguna duda. Ella no era la asistente de Nadine Heredia. En una ONG parecida a aquella... Y no tenía Prodin, creo que se llamaba. Si le cuesta trabajo creer que alguien no se entera de lo que ocurre con una ONG. Y inclusive ha aceptado haber escrito diciendo puede haber escrito. No lo niego categóricamente. Sí, claro, ¿no? Entonces, al final, y los peritajes parece que revelan que sí es su letra, y números. Porque no solamente es literatura, sino cifras que se escriben del puño y letra de Verónica Mendoza. Y de conocimiento, ¿no? A través de correos electrónicos. Entonces no me digan pues, que la dama impoluta, ¿no? que la Virgen María, ¿no? que no se le puede tocar. No es así. No es así. Esa señora tiene mucho que responder en temas de falta de transparencia en su gestión pública, ¿no? Si es que en esto estamos clarísimos. Y no sigo porque el listado es demasiado largo, ¿no? Ni quiero tocar tampoco otras cosas para no tocar a terceras personas. Pero me parece, francamente, ¿no? Una falta de seriedad y una actitud antidemocrática, moverle el piso al presidente, cuando todavía estamos hablando de un tema que... O sea, ella toma como cierto lo que dice la señora Elencar. Esa es la premisa que la salta a una conclusión. Es una falta de seriedad, ¿no? Yo he sido crítico con el presidente y ustedes recordarán que hubo un programa hace como un mes y medio, yo hablé de esas cosas, acá con ustedes mismos, les traje la ley, les traje, claro. ¿No? En ese momento no fue mucha noticia porque no se conocía la magnitud de las cosas, no había todavía la delación premiada de estas cuestiones, no se sabía la cuenta del Banco de Londres, ni lo de, en fin, todas las cosas que han habido. Entonces, hace una marcha para mover la calle, para alterar el orden y para afectar la democracia, sin duda. Claro, en eso
Dios los cría y ellos se juntan, por supuesto. Pelean por todo menos por hacer lío. Ahí sí están de acuerdo, ¿no? Pero me parece francamente, como yo siempre digo, el Frente Amplio no tiene cura, pues, francamente no tiene cura. No es una alusión a la ex condición de sacerdote. Bueno, no, Marco sabe que yo creo que lo mejor, y ahí discrepo con Jorge, lo mejor que puede ocurrirle a la salud del país en materia de lucha contra la corrupción es una ciudadanía democráticamente empoderada, ejerciendo su derecho a la información de manera adecuada, ejerciendo presión sobre, y digo presión en el sentido legítimo del término, sobre quienes hemos sido elegidos congresistas para que cumplamos el mandato de hacer control político para que los órganos del Estado funcionen. En este caso, por ejemplo, para que la Fiscalía no termine haciéndose la muertita y dilatando plazos para que luego reclamen en prescripción o haya impunidad. Que haya una ciudadanía, ojalá, por Dios, se movilice una ciudadanía de manera pacífica en el marco del ordenamiento constitucional para exigir que los corruptos vayan a la cárcel. Yo creo que eso es muy importante. No olvidemos que el punto de quiebre para derrotar el terrorismo, cuando asolaba y decía haber logrado un equilibrio estratégico para asediar Lima, ¿cuándo fue? Cuando una ciudadanía movilizada, ya no arriba en los Andes, que de poco le importaba Lima, sino una ciudadanía movilizada, desde Villa El Salvador, donde habían asesinado a María Elena Moyano, hasta el terrible y condenable atentado en Tarata, juntó a los ciudadanos de diversas fuerzas políticas y le ayudaron a la sociedad peruana a que toda movilizada, toda ella unida contra el terrorismo, pudiera en este momento, ante un flagelo tan grave como es la corrupción, pueda unirse contra la corrupción. De ninguna manera eso significa que una marcha pueda, como lo ha escrito Jorge del Castillo, para interrumpir el orden público, etcétera. No le tengamos miedo a los ciudadanos, no le tengamos miedo a las personas que se juntan de diversas colores políticos, de diversos credos religiosos, de la costa, sierra, sur, gente de tercera edad, con jóvenes, para decir no a la corrupción. Nos está faltando como país una indignación nacional frente a la corrupción, y esa hay que saludarla y hay que promoverla. Hay dos cositas que hay que tener claro acá. El abogado del señor Toledo tomará los videos, la foto de la marcha, porque seguramente ahí van a quemar a Vidé, a Toledo, el ataúd y todas las cosas y carteles, y dirán, ahí está la mejor prueba de la persecución política. Si es que, al final, ¿para quién están jugando los que promueven esto? Y Marco Arana acabo de recibir esta nota y dice, si Gregorio Santos es inocente, podría entregar el Frente Amplio. Acaba de decir, acabamos de hablar de que se ha levantado $2 millones y ahora están invitando al Frente Amplio de nuevo. Jorge, no seas insidioso. No, está en el comercio. Pero esas declaraciones son anteriores. Nosotros señalamos, si una persona es inocente, no puede participar políticamente. ¿Eso estás diciendo tú como abogado, Jorge? Bueno, eso dice que si una persona es inocente... Eso es el 22 de septiembre de 2016. La declaración. Sí. Por eso... pero el proceso a señor Santos... antes de eso, por corrupción. O sea, ya lo condenaste como abogado. Hay presunción de inocencia. O sea, incluso ahora para ya Alan no. García. O sea, presunción de inocencia para Santos, pero no. Hay para Toledo, hay para Pedro Pablo Kuczynski. Pero a Pepe Jaya te lo quieres bajar sin ninguna prueba, nosotros hemos y ahí sí no hay presunción de inocencia. A Pedro Pablo Kuczynski se le tiene que investigar de acuerdo a su... Yo estoy de acuerdo en eso. Sí. Bueno, entonces digámoslo claramente, o sea, de acuerdo a su investidura. Pero no se puede en este caso, y lo estoy señalando claramente, si Gregorio Santos, ya condenaron a uno de sus funcionarios, en un caso que además está demorando años, el caso del presidente regional de Ancash, demorando años. ¿Qué pasa con esta fiscalía? No pueden mostrar las pruebas. Y entonces, Pepe Julio y Sauder, una empresa que tú sabes que es corruptora, está planteando y distorsionando el proceso para que digan que fue extorsión. Y siguen tanto, y en esto creo que nos diferenciamos, Jorge, nosotros estamos pidiendo sanción para el corrupto y para el corruptor. Sí, lógico. Y en el caso, sabes tú, de las lentejas en Tía María, que allá a quien tienen en la cárcel es al corrupto, y el corruptor está libre, con certificado, incluso promoviendo premios de responsabilidad social
en el marco de la Pontificia Universidad Católica. ¿Qué es esto? O sea, en la corrupción está como Odebrecht, que también financiaba premios. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y a periodistas. Ahora están hablando de Entonces, creo que en el Congreso, ¿no? Por el tema IPIS. El tema es, hay que ir contra los corruptos y los corruptores. Hay que ir contra aquellos que hayan robado dineros del Estado, no importa el color político del que sean. Y por eso yo comencé diciendo, aquí hay que ir no solo a los llamados peces gordos de la política, ¿no? Hay que ir también a los peces gordos de las empresas que se consorciaron con las empresas corruptoras brasileras y de las que nadie está hablando, o casualidad. Estamos de acuerdo, ¿no? con eso. Y hay que ir a presidentes regionales y a alcaldías, porque no olvidemos que, por ejemplo, en el caso de Lima, grandes inversiones públicas se han hecho en gestiones de Lima metropolitana, del municipio. Y en el caso de gobiernos regionales, como el de Ancash, como el de Cajamarca, como el de Piura, el Alto Piura, en el sur, con el tema del gasoducto. Y eso va a involucrar gobernadores regionales, alcaldes y sabe Dios cuánto nivel de funcionarios que intermedio han estado permitiendo todo eso. ¿Dónde estaba la Procuraduría todo ese tiempo? Para precisar la información, lo que se ha dicho es que el señor Gregorio Santos habría recibido, junto con otro alto funcionario de su gestión, 3 millones de soles por parte de la constructora brasileña Odebrecht como parte de una coima. Así lo habrían revelado colaboradores eficaces. Luego seguramente vamos a ver de quién se trata. Al parecer la empresa Aterpa, que es vinculada a la investigación por el caso Lavallato en Brasil, habría sido favorecida por el señor Gregorio Santos en la licitación de mantenimiento de la carretera Guayobamba La Libertad. Hay que precisar que el señor Santos está siendo procesado precisamente por temas como estos, ¿no? De haber beneficiado a empresas amigas o conocidas de él. La coima se habría pagado en el 2012, luego que Aterpa ganara la Buena Pro, tras cobrar de manera adelantada 14 millones de soles, de los cuales 3 habrían sido para dar al bolsillo del señor Santos. Según informaciones periodísticas, la empresa habría desembolsado 900.000 soles adicionales para otros funcionarios. Uno de ellos sería dirigente del SUTEP, el señor Olmedo Auris. Este último ha negado la versión. Así que pedirle celeridad a la Fiscalía. Que, ¿no? bueno, hagan las investigaciones. Así es, y tengo entendido que el proceso ya comenzó. Es más, han condenado a cárcel a uno de sus funcionarios. Que lleguen ahí a todos los niveles que tengan que llegar. Si ahí están comprometidos gerentes del gobierno regional, si están comprometidos directores o empresas que se han beneficiado de la corrupción, o él mismo, que se establezca. Y por eso lo que estamos exigiendo en este momento, con el respeto a la autonomía que merece el Ministerio Público, es que haya celeridad. No puede ser que estos casos entran, se mandan prisión preventiva por años, prisión preventiva por años. Debemos ser, digamos, la burla de los sistemas judiciales modernos en los que se puede mandar a una prisión por años y que luego tiene que salir libre por exceso de carcelería. Y luego, eventualmente, puedan, como el presidente de Toledo, estar incluso pidiendo acogerse a prescripción. No, de ninguna manera. O sea, en todos los casos, celeridad a los señores del Ministerio Público. A Toledo no le va a funcionar la prescripción porque en esta figura legal que se llama concurso real de delitos, se prescribe con la pena más alta. Entonces, no le va a alcanzar, está hecho. Antes de ir a la pausa para abordar ahora sí el tema del APRA, ¿alguna duda adicional sobre la situación del Frente Amplio? Y ya no sobre esto que acabamos de conversar, sino sobre la bancada. Usted habla ya de una bancada paralela prácticamente del Grupo Nuevo Perú. ¿Cómo se están organizando? El bloque, dijo, este bloque de Verónica Mendoza. ¿Cómo se están organizando para funcionar? Y a usted le están atribuyendo, digamos, haber despedido a 4 personas que trabajaban como asesores de la bancada porque no son de Tierra de Libertad, o mejor dicho, porque eran cercanos al bloque de Nuevo Perú. Bueno, en principio los temas y los problemas que hay dentro del Frente Amplio, y yo lo he venido sosteniendo y además practicando así, deben resolverse dentro del Frente Amplio. Y nos parece muy mal que algunos de nuestros propios colegas hayan salido a ventilar estos temas a los 4 vientos, haciendo un conjunto de infundios sobre el tema de trabajadores, cualquiera que esté informado sobre el tema de los equipos técnicos en comisiones o en despachos o en bancadas, son cargos de confianza. Y lo que ha ocurrido, como ocurre en muchos de los despachos, incluido ahora despachos de congresistas del Nuevo Perú, renuevan personal. Así que, ¿para qué tantos saltos si el sueldo está parejo? Y más bien, lo que acabamos de tener hoy día una reunión con la congresista Marisa Glave, con la congresista Indira, la unidad de la bancada debe mantenerse alrededor de una agenda
legislativa que tiene que ver con lo que le ofrecimos en campaña a los ciudadanos y ciudadanas, y en respeto a una institucionalidad a la que nos debemos, que es la del Frente Amplio. Y entonces, en ese sentido, hemos establecido, estamos trabajando porque haya un mecanismo para mantener unidad de acción en materia de la agenda legislativa y unidad de acción alrededor de quienes votaron por nosotros. O sea, y que los problemas políticos, un bloque autónomo que funciona como bancada paralela, es la expresión que usted utilizó, y ya la dejamos de lado. Ya no le parece a usted por lo que menos, describe por lo menos es lo que nosotros les hemos planteado. Y por eso, por ejemplo, el tema de regularizar un conjunto de proyectos legislativos que no contaban, como lo exige el reglamento del Congreso, con la firma del vocero. Y en ese sentido yo tengo que saludar que aquellos proyectos que fueron retirados han sido por los propios congresistas, que algunos de ellos han hecho tanto escándalo, han sido devueltos para que la bancada reciba la firma correspondiente. Así que espero que los exabruptos, el nerviosismo o el enojo o el carácter personal que puedan tener algunos no sea la guía de conducción política para el Frente Amplio. ¿Cuánto usted va a ser vocero durante todo este año? ¿2017? Hasta julio. ¿Hasta julio? Sí. Y de ahí, ¿cómo van a elegir al nuevo o la nueva vocera? Bueno, hay reglas. ¿Votación? Sí, hay votación, sin duda, ¿no? ¿Y tiene todavía mayoría usted al interior de la bancada? Ciertamente tenemos mayoría y se evaluarán elementos además de carácter político, sin duda, dentro de la bancada. Entonces, para saber lo que se viene. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos con la denuncia al expresidente Alan García de parte de una ex militante del partido aprista por presunto delito de lavado de activos. El congresista Jorge del Castillo nos ha dicho que esto es una denuncia que ya se había presentado antes y que sencillamente ha sido reabierta, pero sobre eso vamos a conversar al regreso. A ver, cuidado que estamos al aire. Siempre les advierto a nuestros invitados, porque en los comerciales es cuando más hablan. Claro. Y comienzan a lanzar los dardos. Ya estamos al aire. Ojo. Muy bien. El señor García, ¿qué ha pasado? Lo primero que dijo el señor del Castillo apenas llegó y nos encontró ese maquillaje, y sabía que íbamos a hablar de esta señora que ha denunciado a Ángela Valdés, perdón. Ex militante, por si acaso, dijo. Ex, aclarando. Sí, ¿cierto? Nomás una foto en la que está... No, ya hace como 10 años salió del partido, y hay una foto, la debe tener ahí. La vamos a poner justo ahora, la vamos a poner. Ella se pasó con zapatos y todo al oyantismo. La vamos a poner, ahora vamos a poner la fotografía. Pónganla para que vean. A ver, ahí tenemos justo a la señora Ángela Valdés, que acá nos está recordando el congresista está del bajo Castillo. el ala de Ollanta y Nadine. Es una ex militante del Partido Aprista. Ella ha denunciado al señor García por el delito de lavado de activos. Y comprende también a la ex esposa del señor García, la señora Pilar Nores, que afirma que el exmandatario adquirió una veintena de inmuebles, dice, y a ella eso le parece sumamente sospechoso. Y ha presentado esta denuncia. Esto es del 2006, ¿no es cierto? Sí. Y viene esta persona, ¿no? Si está en el nacionalismo, que ha hecho megacomisiones, ha insultado, ha atacado, ha despotricado, ha dicho de todo la vida y por haber, pues ya sabemos que tiene una motivación. Porque además este tema, ¿no? 20 propiedades, ¿no? Veintena. Sí. Pero ella no dice que compra un terreno, que lo vende, compra una casa, la vende, o sea... sí ha habido un movimiento inmobiliario, digamos. Pero eso se sabe hace muchos años, sí, por supuesto. Hace muchos años... Ha habido mucho movimiento, digamos. Bueno, habría habido varias compras-ventas, pero es en trato sucesivo, no es que tenía 20 propiedades juntas, ¿no? Él tiene su casa, en fin, yo no conozco su situación patrimonial, pero este tema, quiero aclarar, que en la propia megacomisión que presidió el señor Tejada, se hizo un informe financiero para ver si había un desbalance patrimonial. No hace muchos años, en el anterior gobierno. Y la conclusión fue que no existía ningún desbalance patrimonial. Entonces, esta denuncia ya fue archivada. Y ahora un fiscal ha pedido que se reabra para averiguar algo adicional, posiblemente. Está bien, pues que se vuelva a investigar si quieren, vuelven a dar todo de cabeza de nuevo. No hay problema. Pero lo que pasa es que lo levantan
para poder equilibrar el escandalazo de Toledo y otras cosas más que están por ahí. Entonces, francamente, yo estoy, vamos a decir, yo defiendo al LAPRA, no tengo que defender a personas, pero si vienen con una patraña, con un recontrarrefrito, como dicen ustedes los periodistas, pues esta señora ya ha sido entrevistada en varios canales de televisión diciendo exactamente lo mismo hace meses, pero ahora lo van a poner como si fuera primicia. Bueno, lo que pasa es que la Unidad de Investigaciones Especiales de Lavado de Activos de la Policía ha citado a la señora Ángela Valdés para declarar en estas pesquisas iniciadas al señor García. Entonces, no es que ha declarado nada más, sino que, es que ya van a iniciarse... ya declaró, pero está bien, pues no estamos en contra de eso. Lo que decimos es esto tiene un origen de, no sé, pues, de odiosidad política, de animosidad, no hay equilibrio, ¿no? Y tampoco creo que hay verdad, porque este es un asunto que ya se aclaró hace mucho tiempo. Sobre el particular Marparana. En primer lugar, Alan García está en el Perú. Pero va a venir, hoy día ha puesto en Twitter que apenas lo citen vendrá. Y va a venir. Entonces, yo creo que es importante que en este caso se esclarezca cuáles son las responsabilidades que hayan podido tener, en este caso, expresidentes y concretamente el presidente Alan García, en investigaciones o acusaciones que puedan existir en materia de corrupción. En principio, todo lo relacionado con el metro, ¿verdad?, con el tren eléctrico, es un tema que está en investigación, ¿no? Esperemos en ese sentido que, por ejemplo, ya algunos ex ministros, ¿no?, de la administración de Alan García están investigados. Hay algunos altos funcionarios que ya están presos, no sabemos si el señor Luyo y el otro personaje que están detenidos, ¿no?, con mandato preventivo, van a acogerse a la colaboración eficaz. Todavía hay mucha información por venir, además del Brasil, de Suiza, de Estados Unidos. Sé que está en pleno, además, transferencia de información. Y si allí hay responsabilidades de ministros o del propio presidente Alan García, a afrontar los casos y a ponerse a derecho. Así que esto, si Jorge está tan confiado que el presidente va a regresar apenas lo citen, esperemos y vamos a ver que así sea. No ha dicho apenas lo citen. Lo que ha dicho es, en cuanto fijen fecha, daré testimonio ante la Fiscalía sobre el gasoducto firmado en el gobierno de Humala. Ahí tenemos no en el mío. En cuanto fijen fecha. Y ahí se lee, bueno, es que la citación que ha salido, el comentario que ha salido hoy en los diarios se refiere al gasoducto. Pero él vendrá a cualquier causa que lo cite. Usted ya ha hablado con el señor. Así hemos quedado. Okay. ¿Y dónde está? ¿Está trabajando? Está en ¿Está España, de vacaciones? En España, no sé, no conozco sus actividades. Está en España. Entonces, aquí el tema es que, a ver, un poquito de elaboración del asunto, ¿no? Para que haya enriquecimiento ilícito, tiene que haber desbalance patrimonial. Si un peritaje fiscal dice que no hay desbalance patrimonial y el peritaje de la propia megacomisión dice que no hay desbalance, entonces no hay enriquecimiento ilícito. Y si no hay enriquecimiento ilícito, tampoco hay lavado de dinero. Por eso digo, eso no tiene sentido. La denuncia de este es un escandalete, nada más. O sea, la denuncia de esta señora no ha sido incluida en la investigación preliminar en la Fiscalía, que tiene como base los informes de la megacomisión. No tiene nada que ver. No. No es... Otras cosas, no sé, media disparatadas. No. Yo no sé para qué diablos reabren una cosa cerrada, pero lo sé que tenés claro. El APRA como partido, ¿no?, a quien yo defiendo así cerradamente, como el partido al cual yo he dedicado mi vida, ¿no?, y todos mis mejores esfuerzos, no tiene por qué verse manchado por ningún hecho, inclusive de funcionarios de los cuales ninguno es aprista. Ninguno de esos que ha mencionado Marco, ninguno es aprista. El señor Cuba, el señor Luyo, el señor Navarro. No son apristas. Fueron funcionarios del gobierno aprista. Bueno, son funcionarios del gobierno. Porque la prueba es que terminó el gobierno y siguieron trabajando. Y venían de antes también. Son funcionarios del gobierno. Como también hay funcionarios de la municipalidad, ¿no es cierto?, que los acusan de no sé qué diablos, son otras cosas. Entonces, el partido en este momento, y si hubiera un militante del partido, quien quiera que fuere, tendrá que responder y ser expulsado inmediatamente del partido si ha cometido un delito, ¿no es cierto? Aquí no vamos a apañar,
ni lo vamos a decir. Tiene las puertas abiertas. Bueno, a Cornejo ya le suspendieron la militancia, ¿no? Bueno, él ha apelado de esa decisión, ¿no? Que tampoco... Ya, pero el partido que usted defiende lo ha separado. No, pero lo ha separado. Esa resolución es por opiniones que ha dado, no por el tema de Odebrecht. No, perdón. Yo conozco bien el expediente. Bueno, ¿no? está en contraposición con lo que dice Mauricio Mulder. Bueno, yo le puedo asegurar y le paso por el documento escrito para que usted lo vea antes que termine el programa, que su separación obedece a su opinión. Y bueno, no mencionan la palabra. Y al día siguiente lo corrigió Mulder. Una pregunta, ¿tienen sancionan como una especie de delito a la opinión? ¿Ustedes? No debe ser, pues yo no estoy de acuerdo con eso. La opinión es la opinión, hay libertad de expresión, ¿no? Hay libertad de expresión. ¿Está de acuerdo Por las o no con la declaraciones sanción? infraternas es lo que dijo ¿El señor Arana? No. Es que también creo que alguna vez... Enrique Cornejo ha apelado y espero que esto se resuelva en la segunda instancia, se resuelva apropiadamente. O sea, ¿no le parece justo que por declarar a una persona separado? A una persona que da una declaración que habla en proceso, me parece normal en cualquier partido del mundo, pero que te suspendan derechos partidarios sin haberte escuchado, ¿no? Ahí hay un tema. Pero en fin, eso lo resolverá y es un tema interno del partido que ahí se resolverá. Lo que yo creo que en estos casos, lo que hay que quedar bien claro, no hay ningún militante del APRA involucrado en ningún hecho. Entonces, como no hay ningún militante, echan mano de una señora que habla de disparates, ¿no? Para reavivar un proceso que estaba muerto y que no tiene ninguna prueba. Entonces, bueno, al final yo le quiero decir que por denuncias como esta, como las que hacía Olivera en su tiempo, ¿de acuerdo? Alan García tiene una casa junto a Julio Iglesias, etcétera, etcétera. Ahora está calladito, porque como Olivera, él mismo ha reconocido que él es el gestor de la ley que permitió firmar contrato a Odebrecht y Greñas y Montero, pese a que estaban prohibidos. Yo lo he visto en el video. Él dice, ¿quién resolvió este problema? Sí. Casi dice, papá, ¿no es cierto? Entonces, él lo arregló, el impasse que había. La pregunta es, oye, y en una repartija de $20 millones, él no le tocó nada. Le cayó todito al... Pero Jorge, no estás queriendo decir que quisiera que quede claro, ¿no? Sí. Por lo que hemos hablado en la parte primera del programa. No estás queriendo decir que si hay alguien que ha cometido actos de corrupción son todos los que no son apristas, ¿no? Con lo cual deslizas el argumento de que los apristas jamás cometerían actos de corrupción. ¿Quieres hacer ese tipo de afirmación? Yo lo que estoy en contra es de la generalización. Cuando agarran al señor Julio, ¿no? En Mollendo, recibiendo una plata, eso no implica al partido de él, ¿no es cierto? Entonces, por un militante aprista, si lo hubiera, que no lo hay todavía, no pueden achacarle a todo el partido. Vamos a discutir esto más en extenso con los dos invitados en otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos mañana aquí en